que es Mr. Cannabis, el blog sobre la marihuana en México, marihuana, cannabis. Señores, nos encontramos desde México Unido contra la Delincuencia, una asociación civil que está entre muchas otras cosas a favor del tema de la legalización de la cannabis. Estamos con Tania Ramírez, quien es directora de esta honorable institución, y también con nuestro amigo Vic. Vamos a platicar con ellos un poco acerca de cómo ven el proceso de la legislación de la marihuana en México. No se vayan, esto es Mr. Cannabis. Bienvenidos, motherfuckers. Caballeros, señorita, vamos a empezar este tema. Me gustaría preguntarles, ¿qué creen que es lo que ha pasado en México? ¿Cuáles han sido las fallas de la política antidrogas en México? Pues eso, para empezar, que es justo una política antidrogas, no es una política como con otras sustancias de gestión de los riesgos, de gestión de cómo garantizamos los derechos de las personas que consumen, sino ha sido una política antiprohibición y no es aislado, ¿no? En prácticamente todo el mundo existe como este consenso en torno a la prohibición de los usos no médicos y no científicos, pero en nuestro país, por ser un país que tiene algunas regiones que se dedican a la producción de ciertas sustancias, marihuana, amapola, en realidad ha sufrido, y por la ubicación geográfica en realidad ha sufrido como de manera muy intensa pues los efectos de la política prohibicionista en su versión, digamos, más cruda, que es la que tiene que ver con la aplicación de la ley, ¿no? Pasando por la guerra contra las drogas, a todas estas políticas, no solamente de militarización en nombre de la guerra contra las drogas, sino todo lo que tiene que ver con erradicación, aspersiones y por supuesto en la dimensión también de la criminalización de las personas que usan drogas. Al mismo tiempo hemos fallado en garantizar, por ejemplo, tratamiento para las personas que realmente lo necesitan. Es decir, como en todas las áreas que necesitaríamos cubrir con una política de drogas integral, más humana, garante los derechos humanos, respetuosa, hemos fallado, y eso es un reconocimiento que se ha dado no solamente en el país, sino la propia ONU ha reconocido que la política prohibicionista ha fallado en el mundo y que ha causado esta serie de estragos en comunidades, en personas y en general, pues incluso a nivel institucional en ciertos países. Entonces necesitamos una reformulación de toda la política de drogas. No solamente pasa, sí, por la regulación de ciertas sustancias como la cannabis, pero necesitamos atender, digamos, todo el espectro, todas las aristas, todo lo que hemos dejado de atender por estar poniendo la atención, pues justo en las áreas de aplicación de la ley, ¿no? En la persecución, en la criminalización, en la militarización, y ahí es a donde queremos dirigirnos, o estamos dirigiéndonos desde México Unido contra la Delincuencia a través de este programa, no solo tratando de hacer propuestas de política pública, pero también impulsando cambios desde el Poder Judicial, que es básicamente la magia que Vic hace acá con el equipo de litigio. Entonces, pues en eso estamos. Muy bien, platícanos, Vic, ¿qué es lo que haces con ese tema del litigio? Mira, en México Unido contra la Delincuencia nos preocupa mucho porque somos una organización de seguridad y justicia, ¿verdad? Más allá de salud o de drogas, nuestro mandato es que haya más seguridad y más justicia en nuestro país. Y eso a nosotros nos preocupó mucho porque cuando sale el ejército a las calles y sale la policía, lo que aumentan son homicidios, aumenta violencia, y era como la fórmula perfecta para que llegáramos a donde estamos el día de hoy, ¿no? Con tantas personas siendo asesinadas en las calles. Hay violaciones a derechos humanos. ¿Qué significa esto? Tortura, detenciones arbitrarias, discriminación, y se nos ocurrió desde México Unido contra la Delincuencia que podíamos exigirle al Poder Judicial que nos protegiera de estas de estas arbitrariedades del Estado. El primer ejercicio, como ya lo saben, fue SMART hace 5 años y salió tan bien que destapó así un mar de problemas que había dentro de la política de drogas, como los que platicaba Tania: falta de tratamiento, discriminación, falta de acceso, y pues la gran sorpresa fue que nuestro Poder Judicial ha respondido súper bien. Nosotros sabemos que el problema del narcotráfico no empieza ni termina con cannabis, ¿no? Tenemos drogas que eran más redituables para el mercado negro, como la cocaína. Y pues nosotros lo que ponemos sobre la mesa es iniciar el debate de regulación como una alternativa para disminuir la violencia. Ese es nuestro objetivo aquí en México Unido. Desde aquí de México Unido contra la Delincuencia,
tengo entendido, corríjanme si estoy equivocado, es de donde sale el tema de los 5 amparos que luego generan la jurisprudencia. ¿Es correcto? Sí. Entonces podríamos decir que estamos como en la cuna del proceso de la legalización. O sea, son como, porque es la realidad, ¿no? O sea, de aquí se generó, entonces eso obligó a que la Suprema Corte emitiera el tema de la jurisprudencia y le dijera al Poder Legislativo que tienen que ponerse a chambear en eso y lo tienen que legalizar, ¿no? Entonces, aquí fue la cuna. Mira, justo el litigio estratégico en general es una herramienta muy valiosa para, digamos, impulsar cambios cuando no es posible hacerlo por la vía ni del Ejecutivo y del Legislativo por falta de voluntad política, porque no está en la agenda, por cualquier otro tipo de situación. Y entonces en la organización se dieron cuenta de esto y se dieron cuenta pues de las violaciones que implicaba los derechos de las personas esta prohibición del cannabis que está en las leyes. Y así es como decidieron emprender el camino del litigio estratégico, ¿no? De la mano de Aguinaco Abogados, y pues se interpuso el primer juicio con miembros de México Unido contra la Delincuencia, que formaron SMART, y se obtuvo la primera declaración, la primera sentencia de la Corte que dice eso, ¿no? Justamente la prohibición te está dañando a ti, tus derechos, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, al prohibirte todas las actividades correlacionadas al consumo. Y desde ahí, pues sí, se pensó en lo natural de seguir impulsando esto hasta que se creó jurisprudencia y finalmente en 2018 se logra, y pues las implicaciones son enormes, ¿no? Desde que van desde uno, que todos los jueces tienen que otorgar el amparo a todas las personas que lo requieran. Y la segunda es esto que tú comentas, justo que la Corte dicta que es una obligación del Poder Legislativo, del Congreso de la Unión, cambiar la ley y borrar esa inconstitucionalidad, porque le dice, yo ya dije 5 veces seguidas que esto es inconstitucional, ya es claro, y en nuestro sistema eso crea una cosa que se llama jurisprudencia y eso obliga al Poder Legislativo a cambiar. Y tiene una última implicación, que es que desafortunadamente no es obligatoria para todas las autoridades, lo cual quiere decir que pues todavía las autoridades te pueden detener, como sigue ocurriendo, si no tienes un permiso, y esa contradicción es la que justo quiere resolver pues, los efectos de esta jurisprudencia a través del cambio en la ley. Y pues ese fue, digamos, un primer paso, pero a través del litigio también estamos tratando de atacar otras de las áreas como las que te mencionamos, ¿no? El tratamiento, qué pasa con las personas privadas de su libertad en las cárceles que también necesitan tratamiento. En fin, todos los demás problemas que están relacionados, pero sí vamos como un paso a paso en la dirección correcta. Sí. Y gracias a esta jurisprudencia que comenta Tania, en la que los jueces están obligados a fallar a tu favor en los amparos, nos atrevimos a hacer este proyecto llamado Cannabis con Permiso, en el que en nuestra página de internet puedes encontrar los formatos, los tutoriales y un correo electrónico que te puede ayudar para que, ojo, esto es súper importante, tú mismo tramites tu amparo, ¿va? Okay. Nosotros no tenemos la capacidad de llevar los 1,700 solicitudes que sabemos que están en proceso. Okay. Pero sí tenemos la capacidad de echarte la mano con preguntas muy concretas, ¿no? ¿En dónde se entrega esto? ¿Qué significa esto que me dijo el juez? Y la respuesta ha sido maravillosa, ¿eh? O sea, tenemos noticias de que en Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Baja California, los jueces ya entienden que te deben de proteger y ordenarle a COFEPRIS darte tu permiso a través de este juicio de amparo. Es gratuito. Okay. Nosotros sabemos que un abogado cobra muchísimo por un juicio de amparo porque no es fácil, ¿eh? Es algo muy técnico dentro del gremio de los abogados. Okay. Sin embargo, nos atrevimos a hacer esta fórmula y acercarla a la gente para que exijan sus derechos. Esa es la meta de este proyecto. Y para que presionemos también al Poder Legislativo, ¿no? O sea, ya el Judicial hizo su chamba, ahora le toca al Legislativo enfocarse en crear una regulación que sea adecuada para México. Aprendamos a garantizar nuestros derechos, exigir nuestros derechos frente a las autoridades, así es que está disponible en la página de México Unido, Cannabis con Permiso, si quieren sumarse y enseñarnos justo cómo han llevado su trámite, por ejemplo, pues sería muy útil para ejemplificar. Ok, y en este tema que hablan de presionar al legislativo,
de que se genere una presión social hacia las autoridades. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes acerca de todos estos movimientos que están surgiendo ahorita en México que justo buscan eso, ¿no? Bueno, es la portada que tienen, ¿no? Presionar al legislativo, al ejecutivo para que se le realice el tema de la cannabis. ¿Qué opinión tienen acerca de todos estos movimientos que están surgiendo? Aquí hay opiniones personales, ¿no? Y, por ejemplo, algo que nos agrada mucho es que hace 20 años no hubiera pasado esto. O sea, tener la confianza, la seguridad de que se está rompiendo este estigma, que puedes salir a las calles a decir, yo tengo un derecho, o incluso asumirte como una persona consumidora de cannabis de manera abierta. Creemos que es un gran progreso, ¿no? Porque cuando rompes el estigma y cuando rompes toda esta discriminación, pues surgen cosas muy padres. Incluso las personas que tienen problemas con su consumo, al ya no haber esta discriminación, puedes pedir ayuda, ¿no? Como ocurre en el alcoholismo, como ocurre en el tabaquismo, que dices, oigan, necesito ya disminuir mi consumo, ¿no? Eso creemos que está padrísimo. También creemos que está súper bien que se sumen voces de distintos sectores, ¿no? Las mamás de pacientes que necesitan tener acceso. Sabemos que hay un sector empresarial que quiere entrar y hacer su lucha porque este sea un mercado. Será trabajo del legislativo poder equilibrar todos estos factores, ¿no? El mercado, el acceso, la salud, y pues es la gran tarea que viene ahora, ¿no? Muy bien. Y en ese sentido, en el tema de la percepción que les genera a ustedes el legislativo, ¿qué lectura le dan a los trabajos que están haciendo en el Congreso de la Unión en el tema de la legalización de la cannabis? Mira, sin duda tienen frente a sí un reto muy grande, ¿no? Al final es crear un mercado legal regulado a nivel nacional con relativamente, y digo relativamente porque en realidad sí hay experiencia comparada, pero seríamos el tercer país en hacerlo después de Canadá, después de Uruguay, que además tienen características muy distintas, ¿no? Hay estas 11, 12 jurisdicciones en Estados Unidos que también ya lo han hecho, pero digamos sí México tiene características muy distintas que tiene que atender. Entonces es un reto muy grande, eso es cierto, pero nosotros que hemos dado seguimiento al trabajo legislativo en esta materia desde hace muchos años, en realidad tenemos registro de alrededor de 75 iniciativas presentadas a lo largo, digamos, de la historia de 2003 para acá en torno al tema de cannabis, que además han aumentado mucho durante las últimas legislaturas. Entonces, en realidad hay muchos insumos para poder nutrir un proyecto que atienda las características del mercado mexicano. Entonces, el reto es grande, pero hay insumos no solo en términos de propuestas legislativas, sino desde la información que se ha generado desde, ¿por qué no decirlo?, desde las organizaciones de sociedad civil, ¿no? México Unido hace varios años sacó un libro que se llama Cómo regular el cannabis, una guía práctica, y entonces te pone como todas las herramientas regulatorias, desde precio hasta puntos de venta, cómo controlar la publicidad, etcétera, ¿no? Entonces, hay un gran cúmulo de sugerencias de insumos, no solamente desde México, sino desde el exterior, que se han producido, que pueden nutrir ese debate legislativo. Lo que hemos visto desafortunadamente es que, para empezar, el legislativo pidió una prórroga, ¿no? El primer término que le había dado la Corte era el 30 de octubre, a finales de octubre, y llegó el plazo y dijeron, literalmente no acabé mi tarea. Y en una cosa que nunca habíamos visto, le piden a la Corte, pues dame chance dame más tiempo, ¿no? Y la Corte también de manera inédita se los concede. Sí, claro. Entonces, tienen ahora hasta el 30 de abril para hacerlo, y esperaríamos que este tiempo extra que se les ha dado pues sirva justamente para que elaboren un proyecto que esté a la altura de las circunstancias y de las necesidades de México. En realidad, pues justo como dice Víctor, ya a estas alturas de la discusión pues hay muchas voces involucradas, hay diferentes
maneras de abordar el modelo que se va a implementar en México. Por supuesto, ya hay participantes de la industria, está sociedad civil, están pacientes, etcétera. Y entiendo que es una labor compleja, pero de que tienen los insumos, los tienen, ¿no? De que se ha discutido, se han llevado a cabo miles de foros desde hace muchos años. Entonces hay yo creo que los insumos suficientes como para que el legislativo esté a la altura de las circunstancias y de verdad hagan su tarea, que además creo yo que ya les hemos facilitado pues lo más posible. En octubre, antes de que se cumpliera el plazo, se dio a conocer un proyecto de predictamen, ¿no? Como un borrador. Y en realidad todos nos infartamos porque era todo menos una propuesta elaborada para atender las necesidades y las características de México, ¿no? Era una propuesta que sobreregulaba las cosas, ¿no? Poniendo barreras de entrada enormes a, por ejemplo, pequeños productores que quieran entrar al mercado y que tienen todo el derecho de hacerlo. Y es algo que señalamos todas y nos opusimos mucha gente a ese dictamen. Afortunadamente se logró detener. Y esperemos que cambie, ¿no? Que en realidad justo hagan la receta de cocina como tienen que hacerla y no salga una cosa, exacto, y no salga una cosa como completamente desvirtuada, que al final ni atienda las necesidades de México y desvirtúe justo pues el objetivo último de la regulación, que es proteger a las personas y generar mejores condiciones de seguridad y justicia. Ok, y en ese sentido, de las propuestas que ustedes conocen, de las propuestas que han tenido oportunidad de estudiar, ¿existe alguna que les parezca la más sensata, la que más se podría...? Mira, nosotros justo hicimos como de cada iniciativa que se presenta, nosotros hacemos un análisis para no de entrada no descalificar ninguna y decir todo está mal, ¿no? Cada una tiene cosas, elementos que pueden rescatarse, o la mayoría tienen elementos que pueden rescatarse, ¿no? Y ofrecen modelos muy distintos, desde, no sé, las iniciativas que proponen un monopsonio, por ejemplo, de Mario Delgado y de Roberto Gil hace años, hasta las que proponen un modelo pues mucho más con una visión como de mercado abierto, sí. Hasta, no sé, la de Olga, que por ejemplo permite fumar en público, que permite muchas plantas, etcétera. Pero creo que todas tienen como ciertos elementos que sí podrían tomar en cuenta para integrar una buena propuesta. Si me preguntas justo una que sea ideal y que yo impulsaría hasta el final, en realidad creo que todo trabajo es perfectible, ¿no? La propuesta de Olga tiene elementos interesantes, la de Mario Delgado tiene elementos interesantes que podrían nutrirse, mejorarse y pulirse, que es el trabajo pues justo del legislativo. Claro, a través de un análisis objetivo que hicimos, ubicamos características muy puntuales, y esas eran las dos propuestas que, por ejemplo, regulaban todas las actividades, ¿no? Desde el autoconsumo hasta los fines medicinales. Eran las que se enfocaban en la justicia social, las que permitían tener un acceso, un mercado nacional. Es como las más completas para el mercado mexicano, que debe ser súper específico nuestro mercado, ¿no? O sea, no somos un país consumidor para las cifras que se generan a nivel mundial, nosotros somos un país productor. Y, por ejemplo, nos encontramos proyectos de leyes en donde piden a fuerza importar semillas. Y le estás diciendo al segundo mayor productor del mundo que no vas a poder usar tus propias semillas. O sea, ese es el tipo de análisis que decimos, no, por favor, esto no puede pasar. O un dato curioso, este último proyecto, esta última receta que se les quemó, para poder hacer autocultivo exigía una visita e inspecciones a tu domicilio, ¿no? Sí, claro. Y dices, ay, pero como para qué, si tengo 3 plantitas ahí, no es como que estoy manejando material radioactivo y plutonio, sí. O sea, ¿qué modificaciones me van a pedir que le haga a mi casa? Ya te hace totalmente no rentable, ¿no? O registro de usuarios. Claro. También hay una que pide registro de usuarios, ¿no? Cuando en realidad eso puede hacer incluso inoperante el mercado y puede hacer que mucha gente no se quiera mover como de los mercados grises o de la ilegalidad a un mercado regulado, que al final es lo que quieres. Entonces, hay como ciertas cosas, ¿no? El tema de la publicidad, por ejemplo, es una cosa como que así es un campo de batalla particularmente complicado, porque claro, pues si lo ves desde propuestas impulsadas por el sector privado, claro que te interesa tener publicidad, pero claro,
Si ahorita con otras sustancias estamos moviéndonos hacia el etiquetado frontal y las medidas, etcétera, pues Claro. menos podríamos ahorita tener publicidad en horario de niños con el tema de cannabis. O sea, hay como distintas batallas que se están dando y hay puntos, eso, inaceptables, ¿no? Como el tema de las semillas, el registro de usuarios. Y sobre todo, pues el poner barreras de acceso también para los pequeños participantes del mercado. Las poblaciones vulnerables. Que al final es a quien más tenemos que proteger y a quien tenemos que compensar, reparar por todos los daños que ha causado estas políticas. Estos 50 años de prohibición. A mí algo que me saltaba mucho y que me sigue saltando hasta la fecha es que en algunas de las propuestas que he tenido la oportunidad de leer, o en las más fuertes, se habla precisamente del tema de las comunidades vulnerables, de personas que han sido sacadas de sus comunidades por el tema del narcotráfico y que en algún momento era la visión de regresarlas a ellas y que pudieran ser productores de cannabis legal en sus tierras. Y yo soy de una parte de Guerrero donde el tema del narcotráfico está fuertísima, en la Costa Grande de Guerrero, y yo he podido ver literal con mis ojos cómo funciona el narcotráfico, y creo que esa es una idea muy bonita, pero que no sé cómo la van a llevar a cabo, porque no es como, sí, ya, puedes ir a sembrar, puedes regresar a tu tierra y a sembrar marihuana y ya, como eres legal, los narcotraficantes ya no te van a hacer nada. No entiendo ahí cómo, ¿saben? Claro, es más complejo que eso y tienes toda la razón. O sea, la ley puede, digamos, poner principios que sean, vamos a intentar reparar a estas comunidades, vamos a intentar incorporarlas, pero justo el tema es cómo lo haces operativo. Y creo que ahí no solamente es un tema de la ley y de la regulación, sino es un tema de dar atención integral a estas comunidades, ¿no? Todo lo que tiene que ver con desarrollo sostenible, cómo se les va a incorporar. Ya escucharon sus voces, de verdad les interesa incorporarse al mercado legal, o se les quitan incentivos, o en realidad quizá quieren moverse a otros cultivos, son sus tierras, no son sus tierras. En fin, o sea, requiere un análisis que quizá en México no se ha hecho y que no sé si el gobierno tenga claro, de un estudio a ras de tierra de qué es lo que pasa con las comunidades productoras, porque además no es lo mismo Guerrero que Nayarit, ni es lo mismo que Sinaloa. Entonces ahí tenemos como muchas realidades que efectivamente va a ser difícil que la ley pueda cubrir a todas, ¿no? Porque al final es eso, es una ley, digamos, que fuera a nivel general, pero sí creo que necesitamos y voltear a ver justamente a las comunidades, pero cuadro por cuadro. Exactamente. E incorporar sus voces y sus necesidades. Entonces, la ley puede tener buenas intenciones en este sentido, no me parece, digamos, mal que incorpore esto como principio, pero para hacerlo operativo sí necesitamos como la participación de muchas instituciones y de mucho esfuerzo Está muy cañón, y yo se lo comentaba este tema en la pasada Expo WIT a una senadora. ¿Cómo se llamaba, hermano? ¿Te acuerdas? No. La senadora que hace performance para todo. Jesusa. Ándale, se lo comentaba a Jesusa, que nos estaba presumiendo ahí su plataforma de Congreso Abierto y tal. Y entonces, pues yo soy de provincia, todo mi equipo es de provincia. Y entonces le comentaba precisamente eso: oye, pues está toda madre que estén haciendo los foros, está súper padre que tenga su plataforma, pero estaría mejor que salieran a los estados y que le preguntaran a la gente. O sea, porque el ejercicio para nosotros que somos de provincia, o sea, vivo en Toluca, pero soy provincia. Entonces, el hecho de que los congresos abiertos, de que las consultas y tal se hagan en Ciudad de México, excluye al 90% de la población. Por supuesto, de la República. Realidades distintas. Son realidades distintas, y entonces creo que caemos en este tipo de cosas de, no, sí, vamos a incorporar a los productores que fueron desplazados por el narcotráfico, que se regresen a su tierra a sembrar mota. Sí, güey, es facilísimo ir a decirle a los de allá arriba que, oye, ahora voy a sembrar mota también. Sí. ¿No? Y entonces lo que yo creo que va a pasar es que los narcotraficantes van a utilizar a estas personas
para que utilicen sus tierras y su permiso legal para sembrar marihuana para que ellos sigan obteniendo ganancias. O sea, Claro. va a ser el círculo de explotación. Claro, sí. Miren, nosotros lo que sí celebramos es que se intente algo distinto a la prohibición, ¿no? Claro. Ya desde que empezamos a explorar otras posibilidades, creo que vamos en la dirección correcta. El cómo y el qué nos lo van a dar estudios que se van a ir formando poco a poco. Por ejemplo, ayer estábamos leyendo Tania y yo que cuando se reduce la demanda de amapola es cuando se desencadena la violencia, ¿no? En la sierra, en Guerrero, así. Y decimos, entonces no es tan cierto que a menos drogas, menos violencia, ¿no? O sea, hay unas cosas ahí que tenemos que investigar. Ya no sabemos qué tan redituable sea la cannabis para el narcotráfico. Ya no sabemos si se están mudando a otro tipo de delitos, como lavado de dinero, como trata de personas, no sabemos. Pero justo como no sabemos, hay que generar esa información, ¿no? Y pues intentar otras cosas, porque ya lo único segurísimo es que la prohibición y la militarización nos hicieron muchísimo daño y siguen matando gente en nuestro país. Y justo ha sido también uno de los efectos, digamos, de las políticas de prohibición, ¿no? Que es como meter todo en el mismo saco, ¿no? Como si todo fuera igual. Y la falta de generación de estos datos y de acercamiento a nivel microlocal. Es decir, o sea, tú actualmente no puedes saber cuántas personas se dedican a estos cultivos por la naturaleza como del mercado ilícito, no puedes saber cuántas familias dependen de esto, no puedes saber cuántas hay hectáreas mixtas, ¿no? Hay algunas que pueden tener cultivos lícitos mezclados con cultivos considerados ilícitos. En realidad, todas estas fluctuaciones y todas estas dinámicas no se conocen porque no hay cifras del gobierno, no hay cifras oficiales, nunca se ha hecho como este estudio a ras de suelo. Y eso es algo que aquí estamos intentando hacer, por ejemplo, con el tema de la amapola, junto con otra organización, para justo atender esas dinámicas, porque son mundos completamente distintos, ya no de un estado a otro, de la Sierra de Guerrero a la parte mestiza, a la parte tal. Entonces, justo es una cosa que estamos intentando atender desde aquí, pero que sin duda es creo yo, también un efecto como de las políticas prohibicionistas que no han permitido que se genere ese acercamiento, que no han permitido que se genere ese conocimiento de las realidades locales y de las necesidades de las comunidades, ¿no? Que pueden ser muy, 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 muy distintas entre sí. Entonces, pues estamos en eso, pero esperamos que la regulación abra un poco la puerta para que esto se pueda empezar a hacer y a mover, y creo que va a ser uno justo de los retos más grandes, ¿no? Por eso decía que México no es muy distinto a los otros mercados regulados, porque tenemos justo todo este reto en la parte de la producción, ¿no? Mucho del debate se ha centrado, y creo que con mucha razón, en los derechos de las personas que usan drogas, en cómo vamos a consumir, en las vías de acceso, y eso sin duda es importante, pero creo que lo que ha quedado como un poco de lado es justo este debate sobre justicia social, ¿no? Sobre cómo hacer efectivo el poner, sí, esta regulación tiene como principio justicia social, sí, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Yeah. Y ese debate de las comunidades productoras, de todos los daños que han sufrido por el tema de las erradicaciones que se hacen con químicos, con glifosato, que puede dañar no solamente la salud de las personas, claro, sino que erosiona las tierras, sino que contamina el agua, sino los que... cultivos lícitos. Exacto, entonces... La papa, la zanahoria, todo eso ya trae químicos. Todo esto, ¿cómo lo reparamos? O sea, quizá a lo mejor de la venta de cannabis podemos destinar alguna parte de esos recursos o de esos impuestos o de esa recaudación a hacer programas de desarrollo sostenible para las comunidades. Sí, a lo mejor no lo podemos hacer en un año, pero de aquí a 10 años generar políticas de desarrollo sostenible en estas comunidades muy focalizadas, pues sí podemos hacerlo, y eso puede ser un efecto de lo que se recaude a lo mejor pues del mercado ya regulado, ¿no? Pero creo que pusiste justo el punto en uno de los mayores retos de la regulación en México. Muy bien, y en este sentido de los modelos en los países donde ya es legal el tema de la cannabis, ¿ustedes cuál creen que sería o que se podría adaptar mejor a nuestro país? Es una buena pregunta. Sí, yo siempre digo que es el modelo mexicano. O sea, que no podemos decir cómo vamos a exportar el modelo uruguayo, el modelo canadiense, sino que tenemos que crear el modelo mexicano. ¿Por qué? Porque aquí hay un componente muy distinto a lo mejor al de otros mercados nacionales, que es justamente el componente de seguridad y justicia, ¿no? Y es una batalla que aquí en México Unido empezamos justo
motivados a generar mejores condiciones de seguridad y justicia a través pues, de un cambio en el enfoque de política de drogas. Tenemos todos estos problemas en las comunidades productoras y creo que justo por eso podemos importar ciertas herramientas, ¿no? De otros modelos, pero tenemos que crear el mercado mexicano. O sea, el mejor modelo para México es eso, es el mercado mexicano. Que sí podemos atender, por ejemplo, algunas políticas que ha hecho California para integrar a las personas que cultivaban de manera ilícita, que sí nos gustaría tener, pues a lo mejor la capacidad recaudatoria que tiene Colorado para poder destinar todos esos recursos. Digo, no va a ser un modelo como el de Colorado, pero a lo que voy es la capacidad de sí recaudar eso y destinarlo a lo que queramos, ¿no? Como ellos lo destinan en las escuelas. Y las experiencias. Y las experiencias. Lo que ha salido bien de otros lugares. Y lo que ha salido mal. Y lo que ha salido mal. Por ejemplo, en Uruguay, de Uruguay aprendimos que el registro de usuarios no funciona. Pero se vale, se tenía que intentar, alguien tenía que ponerlo sobre la mesa. Sí. Exacto. O, por ejemplo, las formas de hacerte llegar de cannabis también es algo a lo que se está enfrentando Uruguay, ¿no? O sea, si puedes comprar en farmacias, no puedes tener autocultivo. Si tienes autocultivo, no puedes ser parte de una sociedad, de un club canábico. Todo eso, o sea, más que el modelo de decirte un monopsonio, un modelo libre o controlado por el Estado, lo importante es ver qué ha salido bien, ver qué ha salido mal y nunca dejar de ver la realidad de nuestro país, ¿verdad? Cuando ganamos los casos de cocaína, por ejemplo, el grito en el cielo y nosotros decíamos, espérate, ni siquiera somos productores de cocaína, ¿no? O sea, nuestra realidad es completamente distinta a la que se vive en Uruguay y algo muy padre que me gustó, por ejemplo, de Canadá, es que la primera acción que hicieron es verlo como un tema de salud, ¿no? Y dijeron, bueno, si nos lo vamos a tomar en serio, que esto venga al Ministerio de Salud. Y en el último proyecto que pudimos revisar aquí en México Unido, sigue apareciendo a la Secretaría de Seguridad Pública, Ciudadana, siguen apareciendo el Ministerio Público persiguiéndote si no dejaste hacer las inspecciones. Decimos, ay amigo, justo es para no criminalizar este modelo, ¿no? Otras herramientas, Canadá, por ejemplo, puso como un énfasis en este principio de hacer las cosas paulatinas, ¿no? De ir abriendo. Entonces, por ejemplo, el primer año no abrieron a comestibles, sino hasta el segundo año, un poco como para hacer este ensayo de prueba y error. ¿Qué sí tenemos en México? Tenemos reguladores débiles. Y eso es cierto, o sea, no somos Canadá en el tema de las verificaciones, que las provincias hacen sus verificaciones y entonces, en realidad nuestros reguladores son débiles en prácticamente... pues en casi todos los mercados, se han ido fortaleciendo en algunos como telecomunicaciones, pero en realidad son como fácilmente capturables. Tenemos problemas en la verificación, por ejemplo, con el tema de control de tabaco, de alcohol. Sí. No podemos esperar que en este caso el regulador vaya a ser súper fuerte y difícil de capturar y tal. Entonces necesitamos a lo mejor poner ciertos candados. ¿Para qué? Para que no sea capturado este mercado por 2, 3 grandes actores gigantes, ¿no? Que se lleven como todo el beneficio. Necesitamos sí diversidad, necesitamos candados justo para no crear este tipo de actores que predominen el mercado y que se lleven todo el pastel. Y eso, ser como muy pragmáticos y tomar en cuenta las características de México, ¿no? Los reguladores, las inspecciones, la vigilancia, si estás generando no incentivos, por ejemplo, para que en estas inspecciones de tus plantas no se abran espacios de corrupción o de extorsión, etcétera, sí, ¿no? De si ahora, bueno, ya no van a ser 5 gramos, sino 28, si otra vez estás reforzando el que haya extorsión a las personas que usan drogas porque no traigas 28, sino 29 gramos. En fin, entonces creo que sí hay la suficiente experiencia de otros mercados para... En Uruguay, por ejemplo, tardó mucho en ponerse en funcionamiento, en operaciones, la venta en farmacias, ¿no? Por este tema del monopsonio, de que estaban haciendo como la licitación para ver quién lo hacía. Entonces, justo aprender como de esas experiencias, y lo que sí podemos importar, pues son herramientas regulatorias específicas, pero tenemos que hacer el modelo mexicano y tenemos que tomar esos riesgos. Y podemos empezar con cosas como un poco cerradas, paulatinas, y poco a poco ir abriendo conforme a la experiencia y entender que esto tiene que ser hasta cierto punto flexible, ¿no? Revirar lo que no esté funcionando, cambiarlo.
Y nosotros lo que decimos aquí en México es, en México Unido contra la Delincuencia, es la regulación tiene que ser completa, es decir, desde contemplar como todas las partes de la cadena, tiene que ser incluyente, ¿no? Tomando en cuenta no solo a consumidores, sino productores, a usuarios, en fin. Tiene que ser balanceada, es decir, no puedes poner todo aquí del lado del mercado, sino que tienes que poner también por delante la salud, la justicia social, la seguridad, la justicia. Tiene que ser evaluable, es decir, desde el principio tenemos que decir, a ver, qué está funcionando o qué no, y hay que cambiarlo. Y tiene que ser integral, es decir, como contemplar todas estas aristas que te comentábamos de la política de drogas y de la cannabis. Creo que si nos llevamos esas 5 características, podemos tener un modelo pues lo mejor posible para México. Muy bien, en ese sentido se comentaba por ahí en algunos foros, en algunos medios de comunicación, que una parte que está lastimando mucho a los consumidores de cannabis es que en este proceso legislativo, en los proyectos que han salido, en los últimos proyectos que han salido, se sigue como segregando, por así decirlo, a los consumidores de cannabis, ¿no? O sea, si es legal, sí la puedes comprar, pero solo la puedes consumir en tu casa. Punto, se acabó, ¿no? Ahí, como, ¿qué opinión les da a ustedes? Estamos... Pues mira, este es un tema muy interesante, con argumentos para todos lados, ¿no? Por ejemplo, no, en México está prohibido el consumo de alcohol en las calles, ¿no? Uh-huh. Y es controversial porque hasta, ¿qué será? Hace 15 años, 12 años, el consumo de tabaco se permitía en aviones, se permitía en restaurantes, y ahora la tendencia es que ni siquiera en la entrada de los edificios gubernamentales se va a poder fumar tabaco, porque pues por ahí pasa la gente, ¿no? Y están comprobados los daños del tabaco. No sabemos, o sea, si me dices debe de consumirse en espacios públicos, siempre va a haber argumentos a favor y en contra, ¿no? En el parquecito, por ejemplo, el sentido común nos diría, donde hay juegos para niños, pues no debería de permitirse, ¿no? O incluso si la tendencia del tabaco es ya eliminarlo de los lugares públicos, me atrevería a decir que, como propone Tania, puede ser un modelo restrictivo que se vaya abriendo poco a poco. Por ejemplo, no hay un método que te permita corroborar si alguien está conduciendo un vehículo bajo los efectos del cannabis. Uh-huh. Ya sabes que permanece en nuestro organismo una semana. Yo pude haber consumido el viernes. Si hoy me agarra el marihuanómetro, voy a dar positivo. Y eso no prueba nada. Sí, claro. O sea, con base en la experiencia científica podemos hacer reglas nuevas. Pero ahí estamos súper en pañales, ¿eh? Y hay cosas que no queremos que se implementen que son inoperantes. En California creo que no puedes consumir cannabis a 300 metros de una escuela, uh-huh. Pero nadie tiene un mapa en donde puedas ver dónde están las escuelas, ¿no? Okay. Es muy complicado. Y ahora, los efectos de la cannabis, no sabemos hasta qué punto puedan implicar un riesgo, no tanto para el consumidor, sino para terceras personas, ¿no? Okay. Uh-huh. No sabemos. Lo que se propone, y fue la decisión que propuso la Suprema Corte de Justicia y que la implementó COFEPRIS, fue paso 1.0, lugares privados, que creemos que eso está padre, ¿no? Ahí vemos en el proyecto que de repente dicen, si vive alguien menor de 18 años en tu casa, no puedes ni tener plantas, ¿no? Uh-huh. Y decimos, ay, a lo mejor ya eso fue un exceso, porque pues las plantas ni siquiera tienen las semillas, ni siquiera tienen el ingrediente psicoactivo. Uh-huh. Había un proyecto que no permitía a las mujeres embarazadas sí. Meter una semillita a la tierra, ¡pum!, ya era delito, ¿no? Y decías, ¡ay, eso qué tiene que ver si no está consumiendo! O sea, la línea entre lo privado y lo público es súper delgada, y justo como lo que necesitamos aquí es más evidencia que nos permita darte una respuesta explícita y decirte, ¿sabes qué? Pues ni hay problema, debería ser al aire en espacios públicos,
O, ¿sabes qué? A lo mejor si consumiste y luego te subes al scooter, podrías dañarte o podrías ocasionar un accidente, romper tu pierna o algo así, ¿no? Al final creo que es una decisión de salud pública, ¿no? Y de qué tanto eso premie el enfoque de salud pública por encima como de otras decisiones. Lo que sí creo es que en ningún caso debe guiar como justo la criminalización, o sea, debe abrirse espacio a la criminalización o estigmatización. Es decir, que si te ven fumando en vía pública cerca de una escuela, pues sí, o sea, que intuitivamente no está bien, ¿no? Pero que eso no abre espacio a que te lleven a la cárcel, a que te abran un proceso, a que, ¿no? Sí, claro. A que te señalen como... No, o sea, creo que lo más importante es preservar justo este enfoque de descriminalizar por completo, de la despenalización, de quitarnos estigmas y discriminación. Y entonces ahí sí a lo mejor medidas que están justificadas en la salud pública pueden verse como eso, ¿no? Como, bueno, queremos separar a los niños y a las mujeres embarazadas o a las poblaciones que quieras proteger. O a los no consumidores. O a los no consumidores, yo no quiero exacto. que mi ropa huela a mota. Sí, como a mí no me gusta que fumen tabaco enfrente de mí, ¿no? Pero que eso sea visto como una medida de salud pública y no como un tema de segregación, criminalización, estigmatización. Que se y respete creo la que privacidad. exacto, y que creo que eso se ve mucho, por ejemplo, cuando lo que dice Víctor, ¿no? Estas inspecciones y que entonces si no cumples con algo sí te puedo llevar ante el MP, qué necesidad. O sea, eso no. O sea, no justificar en temas de salud pública y en medidas de salud pública criminalización, estigmatización, discriminación. Creo que ese es como el principio fundamental. Y lo demás ya son eso, justo decisiones de qué tanto énfasis quieras poner o no en salud pública. Hasta ahora prácticamente todos los mercados que han regulado, todas las jurisdicciones han sido como muy restrictivos con el tema de fumar en vía pública, y también nuestra tradición en eso es pues como muy protectora, ¿no? O sea, no puedes tomar en público, pero en tu casa, a lo mejor en otros países donde sí puedes ir tomando tu chela en la vía pública, eso no les genere tanto como tanto problema porque ya es algo aceptado, pero aquí como que nos cuesta todavía un poco, es un poco cultural. Entonces, yo lo que diría es ninguna medida de salud pública que pueda abonar a la estigmatización y a la criminalización. Y seamos honestos, cualquier cosa que rompa la prohibición son pasitos en la dirección correcta, ¿no? O sea, desde que yo ya puedo consumir en mi lugar privado sin miedo a que hagan una redada y me lleven por 5 años a prisión, creo que ese es un avance. Sí. Es un avance y todos iremos progresando en nuestra cultura. Sabemos que México es muy particular y tiene sus realidades respecto a el alcohol, por ejemplo, ¿no? Y otras drogas. Pues eso, debe haber información, debe haber un equilibrio entre la privacidad y la salud pública. Ustedes, más o menos, ¿en cuánto tiempo visualizan que ya podamos tener cannabis legal? Pues mira, si somos muy optimistas, a ver, es que lo que hay que decir es que ahorita hay dos regímenes vigentes, ¿no? Un régimen como de prohibición, de no legalidad para la gente común, o sea, para toda la población en general, y otro régimen donde sí está protegido para las personas que tenemos un permiso, por ejemplo. Y esa es una contradicción que necesita resolverse ya. O sea, uno no puede ejercer derechos solamente a través del amparo, que lo facilitamos nosotros, por supuesto, pero idealmente no tendría que ser así. Entonces, lo que urge es resolver justo esa contradicción y esos dos regímenes diferentes. Y si somos muy optimistas y apegados a lo que dictó la Corte, en teoría tendría que estar aprobada esta legislación por ambas cámaras el 30 de abril y después tendría que ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, y eso es algo que le toca al presidente. Y ese es un área que todavía no queda claro si la va a querer publicar pronto, si no la va a querer publicar pronto, en fin. Y de ahí la implementación, que da un año. De ahí la implementación, y de ahí la reglamentación. O sea, necesitamos... Entonces, yo no quiero ser pesimista, pero todavía faltan alguna serie de pasos, ¿no?
El reglamento de cannabis medicinal lleva 2 años y medio sin salir. Yo espero que no ocurra lo mismo, pero sí nos faltan todavía algunos pasos, ¿no? Y la pregunta de si es legal o no, pues eso, conviven 2 regímenes diferentes que dependen de si tienes o no la protección de un amparo y del permiso, lo cual pues me parece insostenible, o sea, no debería ser así. Pero vamos bien, hace un año no estábamos donde estamos el día de hoy, ¿verdad? No se había dado el debate que ya ocurrió durante el último año, no teníamos proyectos tan acabados, no se les había quemado un par de veces el guisado, así que ya solo es cuestión de tiempo, ya podemos ver luz al final del túnel, no creemos que pase esto en 3 meses, pero estamos positivos en eso. Muy probable va para muy largo, ¿no? Porque aparte en la agenda del presidente no está como... Pues si ya está aprobada la ley, tendría únicamente, o sea, es como un paso automático que lo publique en el diario oficial. Espero que no haya ningún contratiempo y de ahí vendrá la reglamentación, no sé, 90, 180 días quizá. Pero en teoría cuando se apruebe la ley, pues ya podríamos decir que ya hay un mercado legal regulado. Entonces, ¿qué le ponemos? ¿1 año? Pues no, la ley ya el 30 de abril. Bueno, sí, la ley, pero ya la implementación, reglamentación, la publicación. Sí, tomando en cuenta que los transitorios, los transitorios dicen que en 2021 ya va a estar funcionando el instituto. 2021. Entonces, por lo mientras, el aparato, bueno, la vía sería tramitar el amparo, ¿no? Cannabis con permiso. Cannabis con permiso, ahí a través de la página de ustedes se pueden meter, ahí están los formatitos, ahí está la explicación. Nosotros con todo el equipo de Mr. Cannabis vamos a hacer igual todo el proceso como sigue ahí, lo vamos a estar documentando y ya que tengamos nuestro permiso pues vamos a hacer un videito para que todos ustedes lo puedan disfrutar y vean cómo es el proceso y vean cómo es de fácil, porque por ahí hay muchos gandallas que te venden los mismos formatitos que ellos dan de manera gratis. Te vas al Expo WIT, al Encuentro Canábico o a donde sea y hay banda que, sí, te dan un formatito, 300 varos. Y pues creo que no es la de ahí, ¿no? Se trata de ayudarnos, de apoyarnos todos como comunidad. Pues si tenemos la facilidad de rolarle a un compa un formato, no te va a hacer ni más rico ni más pobre. Chicos, pasando a preguntas más personales, ¿ustedes consumen cannabis? Sí. Sí, yo no soy un consumidor habitual, ¿no? Pero sí. Sí, la consumen. Ustedes tramitaron su amparo. Claro, nuestro cannabis es 100% legal. Sí, nos estrenamos como cultivadores, porque es un proceso muy cotorro, ¿no? Ajá. Yo no, porque a mí sí me mueren hasta los cactus. A mí sí me gustó, así que ves crecer a tus plantitas y toda la onda. Pues, es como parte de la experiencia. Y es muy bonito poderle como quitar esa parte al crimen organizado, ¿no? O sea, ya no depender del narcotráfico ni del mercado negro. Pues por eso está México Unido contra la Delincuencia, para combatir estos fenómenos que generan violencia. Excelente, muchachos. Les agradezco mucho que nos hayan recibido después de tantos intentos que si vamos, que no vamos, que no sé qué. Les agradecemos mucho la apertura, les agradecemos mucho el trabajo que hacen desde aquí, de parte del equipo de Mr. Cannabis y de los consumidores de cannabis. Les queremos agradecer la voluntad y el trabajo que hacen desde aquí, porque sinceramente yo creo que uno de los instrumentos o de las herramientas más importantes que tienen las personas, o que tenemos las personas que queremos exigir algo al gobierno, es tratar de hacerlo por la vía legal, ¿no? Como desde un punto de vista académico, con fundamentos, con trabajo de investigación, como lo hacen aquí. La verdad es que les agradecemos mucho y les agradecemos y les reconocemos pues que sean la cuna de lo que está por venir, ¿no? Todos Muchísimas gracias y por favor díganle a los suscriptores de Mr. Cannabis sus redes sociales, la página de internet de aquí. Sí. Todo. Es www.mucd.org.mx y ahí pueden encontrar como el sitio de Cannabis con Permiso, así con ese hashtag. El banner, luego. Y ahí están todos los videos y tutoriales para que nos sigan, @MUCD. Animaciones muy chidas que hemos hecho. También Tania y yo de repente tenemos la oportunidad de escribir en Animal Político, Nexos, en @MUCD. Y ahí los actualizamos como justo de qué está pasando, en qué va el Poder Legislativo.
que están trabajando. Ahí nos encuentran. Sí. Bien, gente, pues hasta aquí este capítulo de Mr. Cannabis. Espero que les haya parecido súper interesante, como a mí me pareció súper interesante. No olviden seguirme en redes sociales como @MrCannabisMX. Señores, nos vemos la próxima. Buenos humos, motherfuckers.